sido un país que siempre ha sido como muy receptivo, o sea, ha influido mucho en todos los temas internacionales en el país y desde niños como que se nos prepara mucho, casi siempre los primeros turnos de la mañana en todas las enseñanzas es para hablar del tema de política internacional. Lo tenemos muy presente porque sabemos cómo la política internacional muchas veces nos afecta. Ser un país de América Latina, la solidaridad, cumplir un papel tan importante en nuestra economía por todos los ataques que tiene, que bueno, podido compensar un poco con la solidaridad entre los países. Cuba también envía muchos medios, entonces es algo que tenemos muy presente. Y creo que eso se ve en la juventud, que bueno, no se escapa de lo que es la juventud hoy mundial, que Ya. con el tema del teléfono, de las nuevas formas de informarse, bueno, es distinta a quizás la juventud de otra época menos tradicional, es una nueva juventud. Y quizás tampoco es como esa juventud que está tan al tanto, porque bueno, esto lo que tiene el teléfono, lo que produce cierto tipo de generaciones, porque hay demasiada información todo el tiempo, ¿no? Y demasiados estímulos. Entonces también sucede en la juventud de Cuba, pero creo que esa es una juventud bastante preparada, porque se tiene que preparar y porque la vida diaria y toda esta influencia internacional en Cuba te ayuda, te obliga un poco a que la juventud esté preparada. Tecnologizada, ¿no? Parece. Con lo cual, pues esto puede llevar aspectos positivos y negativos. Algunos ya los conocemos, que son las fake news, toda esta manera de manipular a través de las redes, pero también puede ser una manera de gestionar lo que son otras realidades o otras maneras de interferir con la realidad que viene de fuera. ¿Cómo lo ves tú? En Cuba sucedió un proceso muy interesante, que es que aunque el Internet llegó bastante tarde, tenemos Internet a partir del 2014 más o menos, en muy poco tiempo la mayor parte de la juventud de Cuba está, de la juventud no, del pueblo cubano entero, pero la juventud casi en su totalidad, tiene como mucho acceso a las redes sociales. Eso trae sus cosas negativas, y una de las cosas negativas es por lo que se hizo el programa, que no teníamos como esa alfabetización digital, entramos a las redes de cierta forma desnudos cuando ya estaban bastante bien armadas y bastante concebidas, y eso le dio como pie a que la contrarrevolución, a que los enemigos, a los que no quieren que Cuba continúe como proyecto revolucionario y socialista, encontraran ahí un terreno fértil para hacer su trabajo, ¿no? Entonces el programa nació en cierta medida para eso también, ¿no? Para informar a la juventud que había otra realidad alternativa, sobre todo esa juventud que generalmente ya no se informa tanto por la televisión. De hecho, el programa tiene un formato como de 15 minutos más o menos, que es el formato que se utiliza generalmente en redes, que la retención que tienen las personas, los videos, depende del tiempo, porque una hora un poco jóvenes están viendo un programa sobre política, Ya. y bueno, de eso más o menos iba, y yo creo que es positivo en cierta medida que las personas puedan ver la realidad, otras realidades, otros puntos de vista, a pesar de que las redes tienen un factor muy tóxico. Pero bueno, mientras las personas estén preparadas y tengan una visión crítica, que es lo que queremos fomentar, una visión crítica de la realidad, creo que puede ser muy positivo. Yo siento que la juventud tiene que saber, nosotros no queremos ocultar al mundo, todo lo contrario. Yo creo que Cuba tiene un proyecto lo suficientemente sólido, lo suficientemente humano, como para que en esa dinámica de redes sociales, de que las personas puedan ver lo otro que hay alrededor, al final acaben entendiendo la necesidad de la revolución, ¿no? Que quizás es lo que quisieron hacer también, lo que quisieron hacer cuando se empiezan a financiar todos estos medios subversivos y tal, que quisieron hacer como que pensaron en algún punto que eso iba a hacer que las personas perdieran la confianza en la revolución, y aunque lo han intentado mucho y ciertamente ha tenido cierta influencia, no han logrado quizás tan rápido como o con la medida que ellos les hubiese gustado que las personas perdieran la fe en el proyecto, sobre todo los jóvenes. ¿Tú crees que es una cuestión que viene sobre todo de las dificultades que el bloqueo crea y por lo tanto que a los jóvenes que tienen menos conexión con el pasado, no haberlo vivido tanto en su proceso y por lo tanto lo tienen más como extrañizado respecto a las personas de la otra generación? Esto puede ser que no lo acepten y que no consideren que les deba tocar a ellos, que por qué a ellos le debe tocar eso. Hay cierta rabia, ¿no? Porque la guerra mediática se apoya en una guerra económica que hace que la realidad sea ciertamente muchas veces compleja, ¿no? Yeah. Entonces se utiliza mucho factores como la emigración,
como un arma en contra de la revolución y se quiere dar a entender al mundo de que la juventud en Cuba está rompiendo con el proyecto político en vez de analizarlo como que no es una misma juventud. Por ejemplo, en los tiempos de mi madre, que no era una juventud que se cuestionaba por la cercanía también con la necesidad de esa revolución, no era una juventud que se cuestionaba si tenía que ser o no revolucionaria, una juventud que sabía que tenía que ser revolucionaria. Entonces, yo siento que no es del todo negativo que esta juventud que tenemos ahora cuestione más el proyecto, que sea más crítica y que siento que es extremadamente comprensible que independientemente de si esas respuestas son positivas o negativas y sienten conexión al final de cuestionarse su realidad con el proyecto, muchos vean su vida y su futuro fuera de Cuba. Y es injusto decir que esas personas a lo mejor no ven su futuro, o sea, no sienten que quieran seguir en Cuba, ver como que todas son contrarrevolucionarias. Está que tenemos un alto índice de migración, como suele suceder en todos los países que tienen crisis, como pasa en casi toda Latinoamérica. Nuestros jóvenes que migran generalmente son con muchísima preparación y están muy bien, y yo me siento muy orgullosa de que muchos logran tener una vida buena fuera de Cuba, sobre todo gracias a la educación que el país le da, y siento que es una cuestión que hay que agradecer muchísimo. Y no todos esos jóvenes rompan con el proyecto revolucionario, entienden la necesidad de la revolución, pero estamos en un momento de crisis y los tiempos históricos son muchísimo más largos a veces que los tiempos de vida, ¿no? Y si los jóvenes sienten que necesitan, que a lo mejor les va mejor en otro país, es una parte triste porque quisiéramos que nos quedáramos todos y que pudiéramos hacer, pero es complicado por la realidad material que tenemos y es muy injusto que lo utilicen como un arma político en contra del país. Ahora un poco para concluir. Siempre se ha hablado que Occidente es la democracia. Aquí hemos visto una recesión en lo que es la democracia, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la información, que nos ha dejado realmente como un país dirigido y manipulado por una información muy sesgada. ¿Tú crees que la información que se lleva en Cuba es suficientemente libre, abierta, participativa? ¿Tiene una dirección que pueda servir para, no sé, para esto de la mejora general de la información de la gente y de la sensación de libertad? ¿O cómo lo ves? Porque aquí pensábamos que teníamos democracia, pero ahora se descubrió que no. La democracia burguesa estará siempre muy mediada por intereses económicos y eso en Cuba es lo que no es. De hecho, por eso yo creo que el periodismo en Cuba es tan bonito, ¿no? Porque no hay miedo a comprometerse con las causas justas porque no tenemos nada que perder. La internacionalización, ¿no?, de la problemática, el contacto de Cuba con el resto del mundo, estos nuevos países que están en los BRICS, en la nueva, en la multipolaridad. Si tú lo ves esto como una esperanza de mejora. Mientras Estados Unidos tenga esta guerra económica, nuestra única esperanza está en el resto de los pueblos. Porque además la revolución siempre ha tenido esa premisa de que los pueblos se tienen que salvar entre ellos, porque no va a ser ni la burguesía, ni el imperialismo, ni el capitalismo lo que nos va a salvar si nosotros no creamos alianzas, los más desfavorecidos del mundo, para poder salir adelante en este mundo tan desigual. Fantástico, pues me parece una muy buena frase para cerrar, de esperanza, de mejora contra el capitalismo y fuerza a la revolución cubana. Gracias.